Ahora vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Es Dios mismo, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, escribiéndole a los Gálatas. Gálatas no era una iglesia, era toda un área. Y les escribía básicamente porque la gente estaba diciendo que Pablo era un falso apóstol, tipo Corintios, ¿verdad? Como le decían los corintios a Pablo. Y más que todo, que era un falso, también le decían que él no cumplía la ley y que el cristiano tenía que cumplir la ley judía. Entonces Pablo comienza y escribe así: Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, o sea, de una vez con los tacos de frente. Ustedes están diciendo que yo, Pablo, no soy un verdadero apóstol, sino que soy un apóstata. Bueno, no de hombres ni por hombre, a mí ningún hombre me escogió, dice Pablo, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A mí no me escogió ninguno de este mundo, me escogió Dios. A ustedes no lo escogió ninguno de este mundo, lo escogió Dios, nos escogió Dios, es Él el que nos llama. Entonces, los que quieran criticarnos, ¿qué importa? Dios me escogió a mí. Eso es lo que está diciendo Pablo en Gálatas 1 y es lo que tenemos que decir nosotros todos los días de nosotros mismos. Versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros. El cristiano tiene que tener gracia y tiene que tener paz. Un cristiano sin paz es un cristiano inmaduro, si sigue así, impaciente o sin paz por mucho tiempo, atribulado por mucho tiempo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Siempre dice de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. No dice el Espíritu Santo. Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, Jesús se dio a sí mismo, dio su vida, la puso en la cruz, se dio para morir por nosotros, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús muere por nosotros para justificarnos, para salvarnos y para santificarnos, para que nuestras vidas sean diferentes, sean luz y sean sal, para que nosotros luchemos contra corriente. Versículo 6. Les dice Pablo: estoy maravillado, o sea, asombrado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, les dice Pablo, esto me parece increíble que ustedes con tan poco tiempo ya se estén desviando del evangelio que les enseñamos. Versículo 7. No que haya otro, o sea, un evangelio diferente, estaban siguiendo. Entonces dice Pablo, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, falsos apóstoles, falsos maestros, como lo que dicen Juan, como lo que dicen Judas, como lo que dicen las cartas de Pedro. Falsos maestros, como decía Jesús, ¿verdad? Vendrán falsos cristos, falsos maestros. Aquí ya estaba pasando eso. Y hoy nos pasa, falsos pastores enseñando doctrina que no es de Jesús o no nos acerca a Jesús, simplemente es yo soy el mejor, yo puedo, pensamiento positivo, etc. O muy psicológico, y ese no es el cristianismo. La iglesia no es una clase de psicología, es cómo acercarme más al Señor. Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún vosotros, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea maldito. Si alguno enseña un evangelio diferente al que nosotros ya les enseñamos, dice Pablo, y Pedro y Juan estaban enseñando, y Santiago y todos los apóstoles de Jesús estaban enseñando, si alguno enseña un evangelio diferente, sea maldito. Eso quiere decir anatema. Incluso si viene un ángel y le enseña otro evangelio, sea maldito. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, lo repito, si alguno predica un evangelio que no esté de acuerdo a las sanas enseñanzas de Jesucristo, sea maldito. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, ya aquí empieza a defenderse Pablo. Ustedes dicen que yo, lo que me interesa es la vanagloria. ¿Busco yo el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato yo de agradar a los hombres? La respuesta es no, Pablo no estaba intentando agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres no sería ser siervo de Cristo. O sea, si yo viviera por el que dirán, no sería siervo de Cristo, porque el siervo de Cristo predica lo que tiene que predicar independientemente de que alguien lo escuche o no lo escuche, le guste o no le guste. Simplemente esto es lo que dice el Señor. Es lo mismo que dicen los profetas menores, es lo mismo que dicen los profetas mayores. A Jeremías Dios que le decía, te he llamado y ve y dile a este pueblo tal y tal y tal y tal cosa, pero no te oirán. Entonces Jeremías dice, ¿para qué voy a ir? Vaya y dígales eso, le dice Dios, porque si usted no va y les dice, ok, yo los voy a castigar a ellos, y también se lo dijo Dios a Ezequiel así, yo los voy a castigar a ellos, pero también lo voy a castigar a usted por no advertirlos. Entonces a veces simplemente somos mensajeros, o siempre somos mensajeros y no necesariamente la persona se va a convertir o nos va a escuchar, pero Dios quiere que le llegue la verdad a esa persona. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso lo vemos en Corintios, ¿verdad? Y en Hechos, cómo fue que Pablo conocía al Señor. No podemos verlo aquí, pero básicamente dice, yo no lo recibí de ningún hombre, fue de Jesucristo directamente que yo recibí la revelación del Señor. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, lo vemos en Hechos, vamos a ver, aquí dice Hechos 22, cómo Pablo perseguía a la iglesia y mataba a todos los cristianos. Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, Pablo dice, yo como judío era el mejor de los judíos, era súper celoso con mi religión que tenía en ese momento. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne. Es decir, cuando el Señor me dio la revelación de que Él era el camino, la verdad y la vida, y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando tuve esa revelación y en adelante, Pablo dice, yo sabía que ese momento Dios lo había apartado desde antes de la fundación del mundo y desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre, Él ya me había llamado. Y me llamó no porque yo soy mi carga, dice, me llamó por su gracia, por su regalo. Y le agradó, bueno, vamos en el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Ya Pablo dice, yo no fui a pedir consejo del hombre. Yo dije, Dios mío, si tú quieres que yo predique tu evangelio, sé tú diciéndome cuál es tu voluntad, cuál es el evangelio verdadero. O sea, él no fue donde Pedro y Juan y Santiago y Jacobo a ver qué era lo que Jesús había dicho. Él dice, no consulté a carne ni sangre. Versículo 17 otra vez, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, no fue a Jerusalén a decirles, hey, es que Jesús me dio una revelación, pero quiero saber bien cómo era esto de Jesús. No, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro. O sea, hasta 3 años después de convertido, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, Pedro y Pablo juntos, 15 días, wow. Versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, yo Pablo me convierto, no voy a pedir consejo del hombre, sino me dedico a orar y a buscar al Señor y que el Espíritu me revele a mí cuál es su voluntad que yo haga. 3 años después voy y veo a Pedro y veo a Juan, a Santiago, a Jacobo. Y después fui a las regiones de Siria y de Cilicia a predicar y no era conocida de vista a las iglesias. O sea, ellos no sabían quién era yo, no sabían que yo, Pablo, era un hermano ahora en Cristo. Sino que solamente, en versículo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea,
aquel Pablo que en otro tiempo nos perseguía, Pablo que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo ahora, aquel que en ese tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica la fe de Jesucristo, que era justamente la fe que él perseguía. Las personas que tenían esa fe, él daba el consentimiento para que los mataran. Versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. O sea, se alegraban de que un judío que andaba matando cristianos, de pronto, y sin verlo venir, ahora está adorando a Jesús y diciendo Jesús es Dios y predicando por todas las regiones. Así comienza el capítulo 1 de Gálatas.